Vean, todas las aguas servidas las vamos a juntar en una planta, que es una planta de tratamiento. Entonces, en esta planta de tratamiento se van separando sólidos y todo lo demás, y finalmente se deja en una situación de poderlas enviar al mar, pero a una cierta distancia de la costa. Normalmente esta distancia está, la salida, los difusores están, digamos, a una distancia hasta que se consiga una profundidad más allá de los 10 metros, porque a los 10 metros se pierde ya la fuerza infecciosa y entonces se puede ya con el agua sola no hacer daño ni a la polución ni nada de eso, ¿no? Entonces de eso se va a tratar, de la contaminación marina, ver todo lo que afecta al mar, ¿no? Ahora, no solamente son esas aguas, ¿no? Sino, digamos, a veces se caen al agua una serie de elementos químicos que contaminan, y como la clase es bastante teórica en esta primera parte, vamos a ver en qué cosas son los contaminantes que reproduce la tierra, el propio mar y agentes químicos, ¿no? De eso se trata. Vamos a entrar con la primera lámina. Muy bien. Contaminación marina. Dice que es la actividad polucionante del mar. La actividad polucionante del mar se ha visto incrementada en los últimos años a consecuencia del aumento de las sustancias exógenas recibidas por el mar, debido principalmente a tres factores. Miren, una es porque hay una saturación en la franja costera. Se ha venido aquí mucha inmigración de la sierra hacia la costa, entonces ha hecho que las aguas servidas, las aguas negras, aumenten, entonces están en un proceso de saturación. Eso es debido a la acción, a la actividad polucionante del mar, ¿no? Después hay un desarrollo de los procesos industriales. La industria ha ido aumentando cada vez más, y esas aguas de cola que se le llaman, los desperdicios de esos procesos industriales que van al mar. Y finalmente el incremento del transporte marítimo. Ahora hay mucho más transporte marítimo que gotea su lubricante sobre el mar y lo va contaminando. Dice las industrias y las ciudades de la costa vierten día al día millones de toneladas de residuos y metales pesados que presentan un alto grado a la escasez del oxígeno. Según el profesor Cousteau, la vida de los oceánicos. A ver, vamos a desaparecer esto de la pantalla acá. Ya, ok. Entonces dice, según el profesor Cousteau, la vida en los océanos habrá desaparecido en unos 20 a 30 años. Cuando lo pronosticó, cuánto tiempo hace, y no ha pasado lo que él tal vez dijo. La siguiente, por favor.
Definición. Vamos a dar una definición académica de lo que es la contaminación marina. Se define como una alteración de las aguas de los mares y océanos debido a la introducción de sustancias y materias contaminantes provocando la reducción de los recursos vitales y la pérdida de calidad de agua. Como consecuencia de la contaminación del mar, se produce una disminución en el rendimiento de las actividades marinas y la aparición de enfermedades contagiosas que ponen en riesgo la salud del hombre. Es una definición bien académica. La siguiente. Ya, aquí vamos a hablar sobre el origen de la contaminación. Las sustancias y materias que pueden provocar la contaminación de las aguas del mar provienen de las siguientes fuentes: la atmósfera, el mar y la tierra. Es lo que dijimos al comienzo. Agentes contaminantes procedentes de la atmósfera pueden ser los biocidas, las sustancias radioactivas, productos de combustión. Los contaminantes que proceden del mar pueden provenir de la utilización del subsuelo marino o de los barcos, ese es del mar mismo. Utilización del subsuelo marino. ¿Qué cosa es la utilización del subsuelo? Los hidrocarburos, cuando sacan petróleo, sacan gases naturales, minerales. Los barcos, dice, ¿de a dónde proceden estos contaminantes? Son agentes procedentes de accidentes en el mar, de hidrocarburos, productos químicos, agentes procedentes de operaciones portuarias, petróleo y lastre, materias fecales, basuras sólidas, agentes procedentes de las descargas del mar, desechos industriales, bancos activos, municiones. Ese es el origen de la contaminación. La siguiente, por favor. Estos son los agentes contaminantes, ¿no? Dices que los agentes contaminantes procedentes de la tierra pueden clasificarse, del mar acá vamos a hacer los de tierra, pueden clasificarse en aquellos provenientes directamente de las zonas industriales y urbanas y los que indirectamente llegan al mar a través de la lluvia y del viento. Hay una vía directa, indirecta, que son los biocidas y los fertilizantes que hay en la tierra, ¿no? Los fertilizantes. Y en vía directa son aguas industriales, aguas urbanas, detergentes, sustancias radioactivas y aguas termales. Vamos a ver los agentes contaminantes. La cantidad de sustancias y materiales que se introducen en las aguas del mar, actuando como agentes contaminantes, pueden agruparse en hidrocarburos, sustancias químicas y bacterias, microorganismos. Hidrocarburos. Los hidrocarburos, estos productos son transportadas en grandes cantidades por vía marítima debido a sus múltiples aplicaciones como fuentes de energía. Es el hidrocarburo. Un derrame de petróleo en el mar ocurre mayormente por las siguientes causas: por pérdida y descarga del combustible y lubricantes a los barcos, el goteo, el clásico goteo. Dice,
por accidentes marítimos o accidentes en las tuberías submarinas durante el transporte del petróleo. Y finalmente, el tema de hidrocarburos es la descarga del agua empleada para la limpieza de los tanques, la cual va acompañada de gran cantidad de residuos petrolíferos. Esos son, en teoría, la cantidad de agentes contaminantes de los hidrocarburos. La siguiente, por favor. Continuamos con los hidrocarburos. Por accidentes durante la prospección y exploración de los hidrocarburos, cuando nosotros estamos perforando en el mar, entonces, y para la explotación de los hidrocarburos. También es por fuga de las plantas de tratamiento ubicadas en la costa. Dice, de las causas señaladas, la que origina mayor cantidad de derrames de petróleo al mar es la limpieza de los tanques empleados para la carga de productos petrolíferos. Durante los trayectos en que no se transporta petróleo, los buques cisterna descargan agua de lastrado en los mismos tanques para petróleo. Por lo tanto, la descarga de este volumen de agua al mar llevará consigo una gran cantidad de residuos de petróleo. Para el caso de buques no tanques, se usan como lastre full oil, empleando como combustible. Sin embargo, para mantener la estabilidad inicial del barco, el combustible que se consume se repone por agua de mar. De acuerdo con el contenido de los volátiles, los productos petrolíferos se pueden clasificar en petróleos estables, crudos, fuel oil, diésel y petróleos inestables, que es la gasolina. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver estas sustancias químicas, los detergentes, por ejemplo. Dice, estas sustancias favorecen la contaminación de agentes contaminantes, reducen la cantidad de oxígeno disuelto en el mar, impiden la transmisión de la luz y anulan el poder autodepurador del mar, además de producir un desagradable efecto estético. Estos efectos provocan a su vez la disminución de las especies marinas y la alteración del equilibrio ecológico y la reproducción extraordinaria de algas. ¿Qué son los biocidas, por ejemplo? Los biocidas, dice, son sustancias empleadas para eliminar las plagas que perjudican en la agricultura. Son arrastradas hacia el medio marino por las aguas y por el viento, acumulándose en los animales y plantas marinas de la zona afectada. Estos biocidas más comunes se encuentran como el DDT y los órganos fosfatados y el PCB. Estas sustancias provocan alteraciones del sistema nervioso y de las hormonas sexuales en las especies contaminadas. El mayor peligro de estos compuestos radica en su lenta desintegración, lo cual hace que puedan actuar como acumulación de organismos que penetran, siendo
de esta forma mucho más tóxicos. Metales pesados. Regresa ya. Metales pesados, dice. Entre los residuos metálicos que son vertidos a las aguas del mar se encuentran los metales pesados como el mercurio, el plomo, el aluminio, el zinc, el arsénico, el cadmio, el hierro, entre otros. Los efectos contaminantes de cada uno de estos metales son diversos. Por ejemplo, en zonas más afectadas por la presencia del mercurio, se pueden observar alteraciones genéticas en las especies marinas contaminadas. Esos son los metales pesados. Bacterias y microorganismos, que son sustancias químicas. Estos proceden en su mayoría de las aguas residuales en las ciudades, esos proceden en su mayoría de las aguas residuales que las ciudades. Entre las bacterias infecciosas que se encuentran en el mar están la Escherichia coli, Staphylococcus focalis y la salmonella. La existencia de bacterias y microorganismos es afectada por la actividad antibacteriana que produce en el agua del mar y por las acciones antisépticas de algunas algas. Además, algunos fenómenos físicos como la agitación y la insolación favorecen la actividad autodepuradora del agua del mar. Entre los efectos perjudiciales que trae consigo la contaminación bacteriana se encuentran las infecciones de zonas mucosas, oculares y faríngeas, que se encuentran las infecciones que se presentan en los bañistas, además de las posibles enfermedades cutáneas que se pueden contraer al entrar en contacto con aguas contaminadas o con arenas sucias, por lo que se recomienda limpiar y airear periódicamente las arenas emergidas en las playas. Los moluscos obtenidos de zonas contaminadas pueden concentrar en su carne gran cantidad de bacterias y elementos tóxicos, por lo que su injerencia trae consigo enfermedades como tifus, cólera, hepatitis. ¿Cómo hacemos para la detección de la contaminación marina? La detección de las manchas de hidrocarburos. La contaminación por hidrocarburos, a diferencia de otros agentes contaminantes, se produce súbitamente en la superficie de una zona determinada. La detección de los derrames de petróleo sobre la superficie del mar se realiza a través de sistemas ópticos y electrónicos operados desde aviones o helicópteros mediante el uso de radares. El destino para poder reflejante de la capa de petróleo y del agua es captado por los sistemas ópticos ultravioleta como una diferencia de color en los cirios, mientras que en los sistemas electrónicos se manifiesta como una diferencia de tensión eléctrica.
Por otro lado, diferencia de temperatura del petróleo y del agua facilitan la detección de la capa de petróleo mediante sistemas de radiación infrarrojo y de microondas. La onda del radar se refleja mejor en la superficie de agua que en la de petróleo. Esto permite la fácil detección de derrames de petróleos desde la pantalla del radar. La siguiente, por favor. Detección de la contaminación costera por otros productos. Existen diferentes parámetros indicadores de la contaminación de aguas marinas. Ellos se agrupan en físicos, químicos y biológicos. Parámetros físicos. Conductividad, oxígeno disuelto, pH potencial, red OX, salinidad, temperatura y turbidez. Esos son aspectos físicos. Parámetros químicos. Los parámetros químicos son el carbono total, demanda de oxígeno, nitrógeno total, fosfatos, nitritos, hidratos y metales pesados. Y los parámetros biológicos son bacterias coliformes, demanda biológica de oxígeno y material fecal. La detección de la contaminación se realiza inmediatamente después de obtenida la muestra, por medio de campañas in situ debido a la corta duración de muchas de las materias y organismos tomadas en los indicadores. Los parámetros químicos y biológicos se determinan mediante el análisis en laboratorio de las muestras obtenidas, mientras que los parámetros físicos pueden registrarse con mayor exactitud empleando sensores electrónicos remotos. Esto es en cuanto a la detección de la contaminación de otros productos. La siguiente, por favor. Medidas contra esa contaminación. Hay medidas que son preventivas y hay las preventivas y las que se ejecutan como medidas para la contaminación. Por ejemplo, en las medidas preventivas se ha desarrollado diferentes medidas preventivas dependiendo de la población y características de la contaminación. Contaminación procedente de los barcos. Dice, las precauciones tomadas para prevenir la contaminación procedente de los barcos consisten básicamente en eliminar los causantes de los derrames. Por ello se han adoptado ciertas medidas en la construcción de los barcos y en la operación de limpieza de los mismos, así como medidas de seguridad durante la navegación. Vean, todo lo que viene procedente de los barcos se ha tomado como medida el hacer los barcos con doble forro para evitar este peligro de que haya derrames en el mar del combustible que se está transportando. La siguiente, por favor. Esto es lo que les dije al comienzo, las medidas en la construcción de los barcos.
Dice, contribuyen a la disminución del riesgo de contaminación. Sin embargo, traen como consecuencia un notable incremento en el costo. Claro que como ser dos barcos. Incremento en el costo de construcción de las embarcaciones. Algunas de estas medidas son imposición de un tamaño máximo de los tanques para que de esta forma exista en un barco un mayor número de tanques, pero de menores capacidades. Entonces, si digamos hay un tanque más chico, por ahí puede perder, ya solamente es el tanque más chico. Por eso se toman estas medidas. Entonces, ante una posible rotura parcial del casco del barco, el líquido transportado no es vertido totalmente al mar, sino de una de esas cabinas, tanques pequeños. La otra medida es la construcción de barcos de doble casco para mejorar la protección de los tanques de carga. Y por último, la construcción de barcos con tanques de carga y tanques de lastre independientes, para que el lastre no vaya pues directamente al mar. Los métodos operativos en los barcos, por ejemplo, dice, métodos operativos en los barcos. Estos consisten en diversos tratamientos que se le da a los residuos y basuras producidas por la operación de barcos antes de ser evacuadas al mar. Algunos de estos son depuración del agua de lastre mediante procesos que consigan la separación del agua del mar y del petróleo, la mezcla. Empleo de sustancias especiales para la limpieza de los tanques que minimizan el vertido. Tratamiento de basura generales en el barco. La siguiente, por favor. Aquí están las medidas de seguridad durante la navegación. Entonces, primero, realización de una correcta distribución de la carga de los diferentes tanques y bodegas del barco para evitar esfuerzos descompensados en la estructura del barco, es decir, compensar la carga, no distribuir la carga para que esté uniformemente repartida. Después es el seguimiento de las rutas de navegación establecidas por organismos internacionales, con la finalidad de evitar la concentración de barcos en algunas zonas y el encuentro con obstáculos como son icebergs, escollos, etc. Otra de las medidas de seguridad durante la navegación es el empleo del sistema de posicionamiento y maniobra que permitan conocer la situación de los barcos. Pueden ser sistemas de radio, señales o sistemas de navegación por satélite. Y finalmente, una medida de seguridad durante la navegación es el empleo de sistemas de anticolisión desarrollados para evitar riesgos de accidentes. Hay contaminación durante las operaciones portuarias. Esos que estudiamos directa, indirecta, todas esas operaciones portuarias también tienen riesgo de contaminación, dice. Dice, las medidas adoptadas para prevenir la contaminación del mar debido a la eliminación de los residuos del barco
y las operaciones de carga y descarga son las siguientes. Construcción de tanques de almacenamiento en los puertos para permitir la recepción y tratamiento definitivo de los residuos. O sea, esto ya se entierra en el puerto, dice. Extracción y aprovechamiento del agua de la bodega de los barcos pesqueros. Esta agua está compuesta por restos de pescado, agua y combustible. Ahora último, en la pesca se están tratando de recuperar estas aguas, no solamente para que no crean ese ambiente polucilante, sino que están tratando y obteniendo harina todavía de estas. Por eso hay una planta de agua de cola, se dice. Otra de las contaminaciones de la operación portuaria es por la carga y descarga de graneles de sólido. Se recomienda el empleo de cortinas o paneles que cubran el recorrido del producto y faciliten la caída del mismo por las escotillas. Y una operación portuaria contaminante puede ser para la carga y descarga de los graneles pulverulentos. Se recomienda el empleo de cintas cerradas o cubiertas que sirvan para la protección frente al viento y la eliminación del polvo de los equipos especialmente diseñados para el efecto. En el Callao había una compañía que cargaba un producto, pero lo cargaba por medio de una faja que estaba descubierta y el viento se lo llevaba en polvo hasta el mar. Entonces, ya no solamente hasta el mar, sino a la población. Entonces, lo que se hizo fue ordenar que las fajas transportadoras estuvieran cubiertas. La siguiente, por favor. Contaminación, esta que es procedente de la tierra. Vamos a ver de qué se trata esto de la contaminación procedente de la tierra. Dice, comprende la contaminación proveniente de los cauces fluviales, de la evacuación de desechos industriales y del vertido de aguas residuales provenientes de las ciudades ubicadas en las costas. Algunas tomadas para vertir esta forma de contaminación son algunas medidas tomadas para prevenir. Dice, prevención de la contaminación a lo largo del recorrido de los cauces fluviales para evitar depuración total del caudal. Tratamiento de aguas residuales en estaciones depuradoras y conducción al mar mediante emisarios submarinos. Inyección de aguas residuales al subsuelo en lugar de ser vertidos al mar. Y finalmente, la contaminación que procede de la tierra son el reciclaje de las aguas residuales para su posterior uso, por ejemplo, el regadío. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las medidas para la eliminación cuando la contaminación? Cuando la contaminación de las aguas del mar ponen en riesgo los bienes y usos costeros, se deberá adoptar una medida de eliminación del agente contaminante. Al producirse el derrame de petróleo en el mar,
se realizan las siguientes evoluciones de la mancha creada. En el caso de que ésta se aproxime a la costa, debe ser eliminada mediante los siguientes métodos. La primera es la limitación de la mancha. Hay que limitar la mancha, hay que cercarla. Consiste en concentrar la mancha de petróleo en un área reducida, deteniendo su expansión mediante la adición de ácidos grasos en todo el contorno de la mancha o gelificándola. Otra opción sería agregar aditivos a los tanques de petróleo de los barcos para gelificar el petróleo. La otra medida que se tiene que tomar es el confinamiento de la mancha. Dice, consiste en instalar barreras físicas y neumáticas en todo el contorno de la mancha de petróleo para impedir su expansión. Las barreras físicas están compuestas por módulos de 3 a 5 metros de longitud y de 0.5 a 4 metros de altura, mientras que las barreras neumáticas son cortinas de burbujas ascendentes provocadas por el aire inyectado a través de un tubo agujereado que se coloca en el fondo del mar. El uso de barreras para el confinamiento de la mancha no puede ser empleado para ciertas condiciones meteorológicas extremas, como corrientes y vientos elevados. La siguiente, por favor. Vean, aquí se ha confinado el mar, el petróleo, y entonces se le ha cercado con unas colchonetas a todo alrededor. Fíjense, aquí hay una colchoneta que da la vuelta y la ha encerrado a la mancha. Entonces, con esta mancha se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Se puede recoger como esta faja recolectora que tiene canguilones que recoge el petróleo y lo vierte a una barcaza y va dando la vuelta. Entonces vamos a leer que dice, esta es la recuperación del petróleo mediante cintas de absorción. Dice, consiste en confinar la mancha de petróleo luego de aumentar su espesor mediante el uso de dispositivos muy similares a las barreras físicas para finalmente ser extraído previamente. El agua deberá ser separada del petróleo. Hay algunas formas también, que aunque no lo estoy diciendo acá en el escrito, se le prende fuego a esta mancha para que se evapore. Es la menos usada, lo que se hace recoger con este canguilón. Recuperación del petróleo por absorción. Consiste en recuperar la cantidad de petróleo vertido al mar mediante la aplicación de materiales No. Espérense un ratito, es que no alcanzó. Quiero sacar esta parte que está acá. Bueno, ya no lo puedo saber.
Ya dice, consiste en recuperar la cantidad de producto vertido al mar mediante la aplicación de los materiales y sustancias absorbentes como esponjas, polímeros, tejidos de cintas absorbentes, etc. Es decir, como las esponjas ir chupando, los cuales a su vez saturados de petróleo son recogidos y destruidos o limpiados para el posterior uso. La siguiente, por favor. Precipitaciones de la mancha. Consiste en dejar caer partículas finas de materiales de elevada densidad con la finalidad de que sean cubiertas de petróleo antes de precipitarse al fondo del mar. Esta medida es poco convincente, ya que el agente contaminante no es eliminado, sino trasladado al fondo del mar. Ahí mismo lo están diciendo. Combustible de la mancha, lo que les dije, consiste en la quema de petróleo vertido, ya sea empleando productos inflamables o mediante la adición de sustancias absorbentes que hagan la función de mecha. Estos se debe a que los elementos volátiles contenidos en el petróleo, los cuales inician y mantienen la inflamación, se evaporan inmediatamente. La siguiente. Vean, ¿qué son los emisarios submarinos? Los emisarios submarinos son agentes descontaminantes de la polución que hay, digamos, en las ciudades, ¿no? Aquí tenemos la ciudad. Regreso. Aquí tenemos la ciudad. Aquí hay una planta de tratamiento. Entonces llegan todas las aguas negras, las aguas residuales a esa planta. Aquí se le da un tratamiento y después se la envía al mar por medio de un emisario submarino, de una tubería submarina. Y mediante difusores se vierte ya al mar por esa línea de difusores. Puede tener 3, puede tener 2 o puede ser solamente una. Fíjese, esa tubería, como va en el fondo marino, tiene que tener anclajes que lo fijen al fondo, porque de lo contrario podría flotar, ¿no? Estos son los anclajes. Este es el emisario que está en la parte delantera, que está enterrado. Cuando nosotros hicimos los rompiolas y vimos los rompiolas que decía que servían para enterrar las tuberías submarinas. Entonces aquí están enterrados, cubiertos por rompiolas, y aquí ya están encima del agua. Este es el mar, este es tierra y este es la playa. Y estos son los difusores. Vamos a ver qué dice. Que los emisarios submarinos son conductos que discurren por el fondo marino, empleados para evacuar las aguas residuales, las aguas servidas, en zonas interiores al mar, con la finalidad de evitar la saturación de contaminantes en la costa y aprovechar los recursos purificadores en tierra y el poder de disolución, dispersión y depuración natural del mar. La carga contaminante de las aguas residuales dependerán de su procedencia. Las aguas procedentes de las zonas urbanas, sea del tipo residual o de lluvia, tienen una composición típica, sea cual sea su ubicación, mientras que
Para aguas industriales su composición varía de acuerdo con el tipo de industria de donde proviene. Pero de todas maneras, vuelvo a repetir, tiene que tener previamente una planta de tratamiento, sea para residuos industriales o sea para residuos fecales, ¿no? Pero el caso es que hay que hacer esta tubería. Esta es la parte del diseño de un ingeniero portuario, el diseñar estos emisores. La siguiente, por favor. Un momento, ya le pongo. Listo. Ya. Vamos a ver aquí el tratamiento previo al efluente. Para reducir el efecto contaminante de las aguas residuales vertidas al mar, es necesario realizar tratamiento previo del afluente antes de su ingreso en el emisario submarino. Es decir, que en la planta hay que hacerle un tratamiento. Estamos viendo el cursor. Sí, ingeniero. Ya. En el caso de aguas residuales, que son las aguas negras de los desagües, ¿no?, provenientes de las zonas urbanas, el tratamiento consiste en las siguientes etapas. Un tratamiento preliminar. Este tratamiento es indispensable para el correcto funcionamiento del emisario submarino, ya que en esta etapa se eliminan las materias gruesas, partículas pesadas, los aceites, las espumas que pueden llevar en la afluencia. Para ello se realizan las siguientes operaciones. Se pone una rejilla para contener los sólidos, un desarenador, una cámara degrasadora y tanques de aireación. Esto es previo. Hay que hacerle un tratamiento primario. En esta etapa se eliminan las partículas finas que se encuentran en suspensión, empleando tanques de aireación. Y después se le hace un tratamiento secundario que se emplean los organismos aeróbicos como lechos bacterianos, tanques de aireación, fangos activados, filtros y estanques de estabilidad para transformar la materia orgánica en materia inorgánica. Todo esto son los tratamientos que hay que hacerle previo a meterlo al tubo, al efluente. La siguiente. Tratamiento primario y secundario terciario. Tratamiento terciario. En esta última etapa se mejoran las propiedades físicas del efluente y se disminuye la concentración de organismos patógenos, sustancias nutrientes y algunos metales empleados tras procedimientos carbonos activos, cloración y reactivos químicos diversos. Este tratamiento no es siempre realizado debido a su alto costo y complejidad. Se recomienda llegar hasta el tratamiento secundario, ya que a este nivel el vertido es poco peligroso en casos falle el emisario submarino. Entonces vean cómo estamos yendo nosotros a esa planta de tratamiento
donde se han desarrollado estas etapas para ir teniendo un contenido líquido más, menos contaminante. Proyecto del emisario, proyecto de un emisario. ¿Cómo hacemos para proyectar un emisario? ¿Cuáles son los parámetros del emisario que se necesita para diseñar, para realizar el diseño del emisario? Vean, por favor, primero concentrémonos que el emisario es un tubo en donde lleva un gasto de agua, y esto se va hacia el mar a una determinada altura mayor de 10 metros. Entonces, esto es para diseñar la tubería, o sea, el emisario. Dice, para realizar diseños de para realizar el diseños de un emisario submarino, se debe tener los siguientes parámetros. Longitud del emisario, que es la medida desde la línea de baja mar. Número de tuberías del emisario, diámetro de las tuberías, velocidad del efluente, materiales de las tuberías, tipos de cimentación y anclaje de las tuberías, profundidad del vertido en el difusor más próximo a la costa, mayor de 15 metros. Yo digo, siempre he mencionado 10 metros, porque 10 metros es una atmósfera, y ya cuando está el agua a una profundidad de una atmósfera, ya mata a los bichos. Aquí estamos poniendo como pretensión mayor que 15 metros para asegurar. Bajamar, viva, equinoccial. Después viene distancia del vertido, medidas desde el centro de la línea de difusores hasta la costa en dirección de la corriente. Longitud de los difusores, que tiene que tener una pendiente al 3% de L para tuberías mayores de 15 centímetros. El diámetro de difusores para el diseño menores de 7.5 centímetros. Disposición de los difusores sobre la generatriz superior del tubo o sobre generatrices laterales opuestas. La siguiente, por favor. Aquí está el proyecto de diseño de un emisario, de una tubería submarina, que es el emisario. Se tiene que contar con la distancia de los difusores, que tiene que ser mayor que 1/3 de L en caso de difusores consecutivos de la misma generatriz. Velocidad del efluente en los difusores menor que 5 metros por segundo. Diámetro del difusor final tiene que ser menor de 2 veces el diámetro del difusor. La suma de las áreas de las secciones de todos los difusores debe ser menor que las 3/4 partes de la sección inicial del tubo. Aquí otra vez los datos necesarios. Procedencia del efluente indicando su composición para caso sácate esa Nati. Procedencia la siguiente, estamos en la siguiente. Voy, un momento.
Listo. Ya. Entonces, los datos necesarios que tenemos para calcular es... acá está. Dice, procedencia del efluente indicando su composición. En el caso de vertidos urbanos, su composición es típica, mientras que para los vertidos industriales deberán analizarse. Después viene el número de habitantes estimado en base a la red de alcantarillado. Cada mural vertido puede considerarse 71, un cargador de 71, de 7 litros por segundo, por cada 1000 habitantes en caso de vertidos urbanos. Tipos de tratamiento, naturaleza del fondo, perfil submarino, presencia de barras, cañones y otros vientos de la zona, especificando dirección, intensidad y frecuencia, oleaje durante los máximos temporales, indicando la profundidad de distancia de la costa, de la línea de rompientes, estudios de corrientes, en caso de vertidos importantes, en otro modo que se supondría la existencia de una corriente superficial de 0,15 a 0,20 metros por segundo. Uso de la zona puede ser zona de baños, de cultivos marinos limitada, especiales y otras zonas, forma de la costa, flora y fauna de la zona. La siguiente, por favor. Vamos a ver un cálculo práctico de una tubería, de un emisario submarino. Vamos a darlo como procedimiento y decimos el procedimiento. Se ve el cursor. Se ve el cursor, ¿no? No, ingeniero, ahorita no se ve el cursor. Ya, ahí. Ahora sí, ahora sí. Ya. Mire, vamos a hacer una especie de sumario, cómo podríamos hacer un cálculo práctico de un emisario submarino, ¿no? Dice, trazado del emisario submarino tomando en cuenta la naturaleza del efluente, uso de la zona, forma de la costa, flora y fauna. Hay que trazar. Determinación de la longitud del emisario tomando en cuenta la distancia de la costa impuesta por la profundidad mínima del vertido. Después dice cálculo de la sección, el número de tubos del emisario en base al caudal del efluente. Cálculo de la sección y número de tubos de emisario en base al caudal del efluente, condiciones hidráulicas de la velocidad del efluente en el emisario y características de los materiales del tubo. Determinación de la longitud, diámetro, disposición y separación de los difusores. Cálculo de la velocidad del efluente de los difusores, diseño del difusor, figura 282, y dice comprobación de los resultados conforme a los índices de calidad de las tuberías establecidos para ellos. A ver, comprobación de los resultados conforme a los índices de calidad establecidos. Para ello se requiere examinar el contenido bacteriológico del agua. La siguiente, por favor. Esta es, por ejemplo,
La salida dice esquema y disposición de un difusor sobre la generatriz superior de la línea, ¿no? Aquí está el nivel del agua. Este es el difusor, la salida. Aquí está el agua. Aquí está lo que les dije, el rompiolas sumergido. La siguiente, por favor. Ingeniería del emisario. Los materiales empleados para la construcción de un emisario submarino son los siguientes. Materiales metálicos. Son empleados generalmente en situaciones de terrenos rocosos, los metálicos, tuberías metálicas, duros y desiguales, permitiendo una eficacia de colocación de las grandes longitudes. El principal inconveniente que presenta este tipo de material es su poca resistencia a la corrosión. Las tuberías de acero requieren de protección catódica, mientras que las de palastro son protegidas internamente con resina epóxica y revestidos externamente con fibras de vidrio, productos bituminosos o concreto. Hay tuberías de concreto empleados en las zonas donde se requieren tuberías de grandes diámetros y una colocación de tubo Estos pueden ser de concreto armado o concreto pretensado. La siguiente. Aquí tenemos como materiales también fibrocemento y materiales ligeros. Entre ellos se encuentran los siguientes materiales. Plástico, hay tuberías de plástico. Son empleados en terrenos blandos y en donde se requieren tuberías de diámetro medios. Este tipo de tuberías se deben ser protegidas en cierta zona por revestimientos de concreto armado, acero o fierro fundido. PVC. El PVC son apropiados para diámetros menores de 3 centímetros. Necesitan ser protegidos. De ninguna manera es 3 centímetros. Tiene que poner 30 centímetros. Por favor, Nati, corregir 30 centímetros, tuberías de PVC. Necesitan ser protegidos por envolturas de poliéster y fibra de vidrio. Polietileno de alta densidad, que es el mismo PVC, polietileno pero de alta densidad. Son características primordiales de estos materiales su flexibilidad y su anticorrosión. Esta de alta densidad son los que se están haciendo ahora último. Es muy empleado estos materiales de alta densidad. El otro es el poliéster. Este material rígido anticorrosivo es empleado en tuberías de grandes diámetros. Después, la elección del material depende de su resistencia a la corrosión, resistencia a las solicitudes mecánicas y también de su adaptabilidad al terreno. A veces pueden darse soluciones mixtas, como en el caso de tubos de PVC cubiertos con una lechada intermedia de mortero, de cementos y tubos exteriores de acero. Para el caso de las tuberías de materiales ligeros es necesario darle
una mayor importancia a su cimentación y anclaje. La siguiente, por favor. Mira, aquí hay que ver cómo cimentamos y cómo anclamos. La tubería flota. Aquí en las figuras estamos viendo cómo tenemos estos dados de concreto, si la tubería está enterrada en esta forma o la tubería que está protegida por un tubo de fundición, ¿no? Que es lo que hemos venido diciendo. Y acá, digamos, cuando está a este nivel del agua. Vamos a ver qué dice. Disposición de la tubería. Cuando el terreno es uniforme y las características del material. A ver, cuando el terreno es firme y las características del material de la tubería tienen la resistencia y el peso adecuado, las tuberías son depositadas simplemente sobre el terreno poco firme y las tuberías deberían ir enterradas y ancladas. Para suelos intermedios, las tuberías irán ancladas y sin enterrar. Y si la falta de resistencia del material es suplido por soportes adecuados, y esa es la figura que estamos viendo. La siguiente, por favor. Aquí hay otro sistema de poder anclar la tubería con estos pilotes. Aquí hay otro sistema también para anclar esta tubería. Aquí, para que no flote, lo mismo en este caso de acá. Son esquemas de cimentación por pilotes y esquemas de cimentación por pilote enterrado. La siguiente, por favor. Resistencia a las solicitaciones. Las tuberías no enterradas son muy sensibles a la solicitación externas de la dinámica del mar. El peso de la tubería debe estar relacionado con la estabilidad del terreno. Para que la tubería no precise anclaje, deberá cumplir las siguientes condiciones. Que la fuerza por la suma de este valor CH, en donde P es el peso de la tubería. B son las fuerzas verticales. Y H las fuerzas horizontales por acción del oleaje. F' chiquita es el coeficiente de rozamiento. Entonces, esto multiplicado por esto tiene que ser mayor que H para que no se necesite anclaje. La siguiente, por favor. Construcción. Vamos a ver cómo es la construcción del emisor. Los procedimientos de construcción de los emisarios submarinos son los siguientes. Colocación tubo a tubo. Se emplea este tipo de procedimientos cuando se tienen tuberías muy pesadas y de grandes diámetros. Para profundidades pequeñas se emplean pantalanes, o sea, muy de acoplamiento, y grandes profundidades se usan plataformas. Aquí viene en la construcción del emisario una colocación continua. Este procedimiento se realiza en la siguiente forma. Por tracción desde el mar se requiere de una zona apropiada en tierra y una tubería de resistencia adecuada. Consiste en la tracción de la tubería desde el mar empleando una barcaza cabrestante anclada. Por flotación se emplea la tubería de gran longitud
y de material ligero en presencia de agua en aguas protegidas. Consiste en lanzar la tubería desde tierra y girarla en el mar con una ligera tracción. Esta tubería podrá ser hundida si las condiciones de mar empeoran, siendo reflotada en el momento adecuado por carrete desde barcazas. Se emplea en el caso de tuberías muy flexibles y de pequeño diámetro. Consiste en bobinar la tubería para un carrete para ser colocada gradualmente por lanzamientos desde una barcaza, empleado para tuberías de acero y grandes profundidades. Consiste en soldar las tuberías en la barcaza y llevarlas al mar adentro para luego dejarla caer. La siguiente. Ok, dame la pantalla para poderles explicar en la pizarra. Muy bien. Ahí está bien, ¿la ven la pizarra? Sí, ingeniero. Ya está. Bien, vamos ahora a hacer un resumen de la contaminación marina. Entonces, la contaminación marina básicamente se debe a los afluentes que tienen. Hemos visto que había una ciudad y aquí había una planta de tratamiento donde vendían las aguas residuales, y en esa planta de tratamiento hemos dado paso a paso lo que se debe hacer en esa planta de tratamiento. Y entonces por aquí, por la tubería, ya sale un líquido que está tratado. Y ese líquido está tratado, se lleva hasta una distancia donde hay unos difusores que ya vierten el agua hacia el mar. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que estas aguas residuales hemos aprendido que son de tipo urbano y de tipo industrial. Esta planta de tratamiento es ad hoc para cada planta, para cada residuo, agua residual que se tenga. Una cosa es el desagüe y otra cosa son la planta industrial. Las plantas son ad hoc para esto. Viene la tubería y aquí a una distancia mayor la profundidad a donde sale el difusor tiene que ser mayor que 10 metros. Aquí está recomendando por seguridad que sea 15 metros. Ahí debe salir el agua. Porque aquí a esta atmósfera mata todas las bacterias. Cuando yo tengo la playa y tengo esta forma, es el agua, y como yo he hecho corte acá, aquí está la planta de tratamiento, y entonces de la planta de tratamiento sale ya la tubería que se mete al mar. Esta tubería tiene que tener una pendiente.
esta pendiente la da el ingeniero hidráulico, porque tiene una cantidad, tiene un gasto, un Q que tiene que salir y por lo tanto él tiene que diseñar la pendiente y el diámetro de esta tubería. Ya. Vamos a suponer que aquí tenemos que llegar. Aquí están los 15 metros. Hasta aquí tenemos que llegar a los 15 metros. Entonces, voy a exagerar un poco. Ahí está. Carajo. Aquí está la cota menos 5. Aquí viene una... Ya, aquí está, esta es la tubería que tiene que tener una pendiente, tiene que tener un gasto, pero todo depende cuánto hay acá, cuánto hay en la planta. Todo este es un diseño hidráulico. Calcular pendiente, tubería, gasto, para que llegue aquí hasta esta distancia. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros como ingenieros portuarios? Hacer este visor. Pero vean aquí, por cuestión de la pendiente, no pueden subir la tubería porque se ha encontrado con esto. Entonces aquí tiene que hacer una voladura de la roca. Y aquí también tiene que hacer esta voladura de la roca. Voladura de la roca. Entonces ya está, sin embargo aquí ven no tiene nada. Entonces aquí hay que poner un anclaje porque flota. Aquí hay que poner un anclaje para que no se hunda. Entonces, esta es la situación del fondo marino. Este es el fondo marino. Y este fondo marino tiene que darle a ustedes el tratamiento que saben, todo el tratamiento que saben hacer el fondo marino. Así, este es el resumen de lo que nosotros estamos viendo, la contaminación marina. Miren. Ese fue el diseño. Ahora vamos a ver cómo es la colocación. Colocación de la tubería. En la colocación de la tubería hay emisarios que tienen una longitud, digamos, de 300 metros. Hay emisarios que tienen longitudes mayores de 300 metros.
o de 500. Esto es lo que hemos visto nosotros en el dibujo. Entonces, si yo tengo aquí la planta de tratamiento y de aquí sale la tubería que la llevo hasta acá, yo puedo ir poniendo tubo por tubo. Voy ir poniendo tubo por tubo y voy poniendo esa tubería. Ese es el nivel del agua. Coloco tubo por tubo y aquí ya sale el difusor, sale el agua. También puedo hacerlo de una sola tubería. Si yo tengo, digamos, los que sean 200, los 300 metros que estén acá. Yo voy a borrar mejor, lo voy a dejar en todo caso. Yo tengo la tubería acá, puesta acá, entonces en ese caso es así. Yo tengo la tierra, la planta de tratamiento y el fondo marino. Entonces yo puedo tener la tubería continua acá en tierra y yo puedo jalarlo por medio de un barco, de un barquito, de un remolcador. Esta tubería la jalo con un barco que es un remolcador, lo jalo y la tubería se va cayendo acá hacia el fondo. Es otra forma, este es por tracción. Esto es tubo a tubo. Sin embargo, hay tuberías que se llegan a ser a 30 kilómetros, tal vez 10 kilómetros, en donde se tiene una zona de propiedad, la importancia de la ciudad, cuán importante es para hacer un emisor allí, y no hay otro sitio de verter las aguas tratadas, sino son a grandes kilómetros. Entonces, esto en grandes kilómetros se puede hacer igual que el barco, es un barco más grande. Que tiene la gran tracción y se pone la tubería flotando y se va jalando esta tubería con el barco, que es un barco más grande, y se va jalando esa tubería y una vez que llega al sitio que está flotando, se la hunde hasta el fondo. Esas son entonces las formas que yo creo que debe hacerse los emisarios. Pregúntenme, por favor, qué es lo que necesitan saber, además de lo que les he indicado. Preguntas, por favor. Preguntas. Nati. Nati. Yo no tengo preguntas. Ya, no hay preguntas, ya. Oye, pasémosle lista. Sí, vamos a eso.
Listo. Empiezo con el caballero Aucaruri. La última. ¿Tienen preguntas, alumnos? Ya. Por si acaso, esta contaminación marina y el diseño de un emisor es lo que frecuentemente hacen los ingenieros portuarios. También puede ser motivo de una tesis. Ustedes, el que quiera hacer una tesis, puede hacer una tesis de emisor, ahí lo asesoramos. La siguiente clase, Nati, todavía no es el examen, ¿no? Sí. La siguiente clase es el 27. Es examen. 27. Ajá. El 27 tenemos una clase. No, bueno, no sé cómo sería en la práctica o en la teoría que sería el examen. El examen es en la práctica, ingeniero. Ok. Entonces el 27 y no hay clases. Y no hay clases. Sí hay. No hay clases, solo hay práctica, que es el parcial. El 27 es el parcial. Así es. Allá. Oiga, Nati, es el 27, modificaron los roles, ¿no? Sí. Hubo una resolución el 27 corresponde ya a esa modificación. Exactamente, ingeniero, corresponde a la modificación. Entonces hay que decirle a Jean-Pierre, a Renzo. Para que yo ponga el examen, le creo que pone una pregunta, algo de eso, o dos. Yo sí, tengo que poner el examen. ese día se le pide a los estudiantes que todos tengan su cámara. Entonces, por favor, el miércoles traigan todos. El lunes. El lunes, perdón, caramba. El lunes traigan todos sus cámaras. De acuerdo, ingeniero. ¿Ah? ¿Qué dice? Que está de acuerdo. Ah, ya, ok. Listo, entonces sus cámaras, comunícate con Renzo para poder hacer el parcial. Y okay. Ya pues, ahí quedamos. Ingeniero, el examen se va a ser escaneado, ¿cómo va a ser? Oye, ni idea tengo que cómo se va a hacer. Yo lo que sé es hacer preguntas. Les explico. Va a ser por un formulario, se les va a enviar a sus correos en la hora de clases, cuando estamos entrando, todos colocan por vía Zoom y ahí ustedes lo imprimen o lo hacen directo por la computadora. Tienen 1h50, ¿no, ingeniero? Para preparar, para hacer el parcial. 1h50. Y ¿Cómo yo les digo qué preguntas son a los alumnos? Ingeniero, nosotros lo hacemos aparte, hacemos el parcial, lo tenemos listo días anteriores y ellos lo van a descargar por el formulario donde van a estar todas las preguntas que usted ya me ha dicho. Oye, pero por favor, entonces si yo les descargo todos, entonces los exámenes van a ser iguales de todos, porque todos van a desarrollar lo mismo. Podemos hacer varios tipos de exámenes. ¿No ves que tú los haces? No, hay que revisar eso. Hay que preguntarle a Renzo. A Renzo cómo va a ser el examen. Yo sí, en el de Puerto sí podemos hacerlo, pero no en el lunes y el martes, que son construcción 3, tecnología 3, no sé cómo. Son muchos más, claro. Claro, entonces yo tengo que hacer mis preguntas. Yo de plano le digo que serán pues unas 5 preguntas o 4. Ok. Entonces, esas preguntas, ¿cómo hago yo para poder? Tendría que enviarle no sé, ni se me ocurre. Ya lo veremos ese día lunes. Pues. Ok, está bien. Entonces vengan preparados para dar el examen, pero traigan sus cámaras, ¿ya? ¿Listo? Ingeniero, una consulta más. Entendí que el examen nos lo van a proporcionar por el Google Classroom. Por formulario, sí. Ah, ya. Y nosotros supongo que nos van a dar un link para ponerlo ahí, supongo, ¿no? Para subirlo ahí. Exacto. Exactamente. Ya. Yo hago el examen, se los doy a Natio, cómo es, y entra. Ya pues ustedes
Listo. Ingeniero, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Ingeniero, Chao. una consulta. Dígame. ¿Solamente vienen preguntas teóricas o también vendrán preguntas prácticas? Oye, ni idea, a mí se me ocurre una cosa cuando estoy haciendo el examen. A mí me gusta siempre más que la teoría, porque la teoría, ustedes van a dar el examen con libros, apuntes, copias, todo. Ustedes van a llevar sus impresiones de las clases que hemos tenido. Entonces yo le tengo que preguntar de esa teoría, una pregunta alrededor de eso para que sea su respuesta. A ver, yo voy a aprovechar que están 19. Yo lo que tengo que hacer es, como profesor, que ustedes aprendan. Ustedes ya están probados que son excelentes, porque han tenido un examen de admisión riguroso y el alumno de la uni es un marciano. Entonces, ustedes están probados. El que tiene que probar que soy buen profesor, soy yo. Y para eso yo tengo que tomarles un examen y que me convenzan ustedes que saben. Entonces, para mí siempre la situación es, y por eso mis exámenes siempre son con apuntes. Si quieren, ustedes pueden copiar, llevan todos los apuntes y copian de ahí. Es porque yo les he puesto algo para que copien. Y no es la idea es que razonen y que digan en respuesta a lo que saben. Cuando ustedes ponen las buenas respuestas, si tienen 20, soy el profesor más feliz de toda la universidad. Cuando se sacan 18, me da una pena tremenda porque se han equivocado en 2 preguntas, en cosas que han podido tener el 20 para que le enseñen a sus esposas, enamoradas, papás, a todo el barrio que tienen 20. Sacar 20 en la uni es bien tranca. Entonces, pero yo sí pongo bastantes 20, pero tiene que demostrar que sabe. Entonces me da gusto cuando yo veo un examen que está resuelto y tiene 20. Miren, ¿quién será el que tenga que tener 13, 14? El que no ha hecho pues gran cosa, ¿no? Ya le pongo de compasión. Entonces no debe ser así. Tienen que ustedes alegrarme porque yo trato de enseñarlos, aunque sea copiando, pero que aprendan y sepan. Y cuando salgan ustedes del curso, terminen el curso, tienen que saber diseñar un molón, tienen que saber diseñar un muelle y tienen que saber diseñar unas tablestacas. Cuando ustedes saben eso, yo estoy contento. Listo, ¿qué quieren preguntarme? A ver. ¿Se quedaron mudos o qué? Nati. Inge, sí, todo claro, Inge. Ah, ya, todo claro. Sí. Muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Hasta luego, ingeniero. Bueno, Hasta luego, Inge, gracias. gracias.